Si tengo una ambición en la infancia, ¿tendré la posibilidad de hacerlo cuando sea creciente? Una ambición infantil, en general, no es muy duración, ¿verdad? Un niño desea ser un conductor de tren. O cuando ve un avión, el jet cruza el cielo en un rayo. Pronto desea ser un aviador. O si había un orador político para hablar y querer hacer lo mismo. O si ve a un sannyasi, también decide convertirse en un sannyasi. Una niña puede desear ser la madre de muchos hijos, o ser la esposa de un millonario y vivir en un palacio. O incluso puede aspirar a pintar o escribir poesía. Bueno, ¿se harán realidad los sueños de la infancia? ¿Y sueños? ¿Merecen ser realizados? Buscar el cumplimiento de cualquier deseo, pase lo que pase, siempre causa sufrimiento. Es posible que aún no lo hayas notado, pero notarás a medida que crece. El sufrimiento es la sombra del deseo. Si quiero ser rico o famoso, lloro para llegar a este objetivo, redondeando a otros desde mi camino y creando una enemistad. Y aunque entiendo lo que quiero, antes o más tarde, algo invariablemente sucede. La enfermedad, o, en el cumplimiento del deseo, empiezo a anhelar algo más. Y también, la muerte siempre está al acecho de alguna manera en camino. La ambición, el deseo y su cumplimiento inevitablemente conducen a la frustración, el sufrimiento. Puedes observar este proceso por ti mismo. Observe a las personas mayores que te rodean. Los hombres que son famosos, importantes en el país, que se hicieron un nombre y tienen poder. Ojos en las caras. Notarás lo que son oscuros, o cuán obesos y pomposos. Su semblante tiene líneas duras. No florecen en bondad, porque en sus corazones hay angustia. No es posible vivir en este mundo sin ambición, ser precisamente lo que es ser. Si comienza a comprender qué es sin tratar de cambiar, entonces, ¿qué está pasando por una transformación? Creo que el hombre puede vivir en este mundo anónimo, completamente desconocido, sin ser famoso, ambicioso y cruel. Puede vivir muy feliz cuando no hay importancia da al ego en sí. Y esto también es parte de la educación correcta. Todos aman el éxito, el éxito. Escuchas casos de niños pobres que estudian por la noche y terminan los masters. U otros que comienzan como periodistas pequeños y terminan multimillonarios. Te alimentas de esta glorificación del éxito. Con el logro de grandes éxitos también hay un gran sufrimiento. Pero sobre todo, estamos en esta trampa del deseo de éxito. Y el éxito es mucho más importante para nosotros que la comprensión y la disolución del sufrimiento. Pregunta. ¿En el sistema social actual, no le resulta muy difícil ejecutar lo que predica? Respuesta. Cuando te sientes muy firmemente sobre una cosa, ¿te resulta difícil ponerlo en acción? Cuando te sientes entusiasmado con el juego, trata de jugarlo con todo tu ser, ¿no? ¿Crees que esto es difícil? Solo cuando la verdad de una cosa no se siente fuertemente, se puede decir que es difícil de ejecutar. Entonces, no la amo entonces. Lo que ama, hace con ardor, con alegría. Entonces, ¿cuál es él la sociedad o sus padres pueden decir? Nada importa. Pero si no está profundamente convencido, si no está libre y feliz de hacer lo que considera correcto, entonces seguramente su interés es falso y real en esto. Por lo tanto, se convierte en una enormidad, y dice que es difícil ponerlo en práctica. Naturalmente encontrará dificultades para realizar lo que les gusta hacer, pero no le dará importancia ya que son parte de la vida. Hicimos una filosofía de dificultad y consideramos virtud para hacer esfuerzo, luchar, resistir. No hablo de la competencia resultante del esfuerzo y la lucha, sino en el amor del que se le da algo. Pero no luches contra la sociedad. No ataces la tradición muerta si no tienes este amor en ti, porque entonces tu lucha será sin significado y solo será una causa de daño. Pero, por el contrario, siente profundamente lo que es correcto, y por lo tanto, puede estar solo. Entonces su acción, nacida del amor, tendrá un significado extraordinario, tendrá vitalidad y belleza. Solo una mente muy tranquila puede hacer cosas grandiosas. Y una mente tranquila no se adquiere a través del esfuerzo, el control y la disciplina. Pregunta. ¿Qué quieres decir con cambio total? ¿Y cómo puede darse cuenta en nuestro ser? Respuesta. ¿Crees que puede haber un cambio total si te esfuerzas por hacerlo? ¿Sabes qué es el cambio? Supongamos que es ambicioso y comienza a comprender todo el contenido de la ambición.
esperanza, satisfacción, frustración. Date cuenta de esto bien. ¿Qué haces? ¿Hacer algún esfuerzo para cambiar o transformar la ambición? Es otra forma de ambición, ¿no crees? ¿Implica que existe el deseo de ser diferente? Puede rechazar un deseo, pero en este proceso en sí mismo, cultiva otro deseo que también causa sufrimiento. Está claro que la ambición trae sufrimiento, y que el deseo de poner fin a la ambición trae sufrimiento. Si percibes esta verdad por ti mismo, y muy claramente, pero no actúa, que la verdad actúe, entonces, esta verdad operará un cambio radical en mente, una revolución total. Pero esto requiere mucha atención, penetración y discernimiento. Cuando te dices a ti mismo, y esto nos sucede a todos, eso debe ser bueno, eso debe amar. ¿Qué sucede en general? Dices que necesito hacer ejercicio para ser bueno. Necesito mostrar amor a mis padres, el sirviente, el burro, todo. Esto significa que está haciendo un esfuerzo para mostrar amor pascón. En tales condiciones, el amor se convierte en algo muy artificial y muy vulgar, como vemos entre los predicadores del nacionalismo, los practicantes eternos de la fraternidad. Una cosa tonta y estúpida. Es la codicia la que lleva a estas prácticas. Pero si te das cuenta de la verdad sobre el nacionalismo y dejas que esta verdad actúe sobre ti, deja que esta verdad funcione, será fraternal, sin hacer ningún esfuerzo. La mente que practica el amor no puede amar. Pero él ama sin interferir con este amor, luego actuará. Pregunta: ¿cuál es la expansión del yo? El hombre ambicioso que aspira a la grandeza, que quiere llenarse, puede decir que estoy haciendo esto en nombre de la paz y por el bien de mi país. Pero su acción sigue siendo la expansión de sí mismo. Le pregunta al niño por qué el hombre rico está orgulloso. ¿Realmente has notado que el hombre rico está orgulloso? ¿Y los pobres? ¿No estás orgulloso? Todos tenemos nuestra peculiar arrogancia, que mostramos de diferentes maneras. Los ricos, los pobres, el erudito, el hombre de capacidad, el santo, el líder o los guías. Pero el hombre que no es nadie, que no quiere ser alguien, que siempre es él mismo, y se comprende a sí mismo, este hombre está libre de arrogancia y orgullo. ¿Por qué siempre estamos enredados en uno mismo y en el mío, y siempre estamos manifestando en nuestras reuniones con usted el problema resultante de este estado mental? ¿De verdad quieres saber o fue alguien que te hice esta pregunta? El problema de uno mismo y el mío es un problema con respecto a todos nosotros. De hecho, nuestro único problema. Y siempre nos referimos a él de diferentes maneras. A veces en términos de llenado, a veces en términos de frustración, sufrimiento, el deseo de felicidad permanente, el miedo a morir o perder bienes materiales, el placer de ser archivado, el resentimiento de ser insultado, disputando a tu Dios y a mi Dios, la forma que sigue y la forma en que sigo. Nuestra mente está incesantemente ocupada con todo esto y nada más. Ella puede pretender que esté buscando paz, fraternidad, amor. Pero estar detrás de esta cortina de palabras, ella es, y todavía enredado en el conflicto de sí mismo y el mío. Y por esta razón crea los problemas que vemos aquí cada mañana con diferentes palabras. Pregunta: ¿por qué las mujeres se adornan tanto? Respuesta: ¿no les preguntaste? ¿Nunca observó el ases? Es repetidamente el hombre que tiene los colores más llamativos, más vivacidad. La atracción física es parte de las relaciones relacionadas con la procreación, y esta es la vida. Y los chicos también hacen lo mismo. A medida que crecen, les gusta peinarse de una manera, usar un sombrero llamativo, usar ropa atractiva, y eso es lo mismo. A todos nos gusta mostrarnos a nosotros mismos. Los ricos, con su auto caro, la niña más hermosa, el niño que busca ser mucho más elegante. Todos quieren demostrar que tienen algo. Es un mundo extraño esto, ¿no te parece? Un lirio o una rosa nunca resultan diferentes de lo que son. Y su belleza consiste en ser lo que son.
¿Estás interesado en tratar de averiguar qué es aprender? Vas a la escuela para aprender, ¿verdad? Pero, ¿qué es el aprendizaje? ¿Has reflexionado sobre esto? ¿Cómo aprendes? ¿Por qué aprendes? ¿Y qué estás aprendiendo? ¿Cuál es el significado? ¿El profundo sentido del aprendizaje? Debe aprender a leer y escribir, estudiar diversos temas, y también adquirir una técnica, prepararse para una profesión en la que puede ganarse la vida. Esto es todo lo que se entiende cuando se trata de aprender. Pero la mayoría de nosotros, tan pronto como pasamos por ciertos exámenes y obtenemos trabajo, una profesión, parece que olvidamos aprender. ¿El aprendizaje tiene fin? Decimos que aprender de los libros y aprender de la experiencia son dos cosas diferentes. Y, ¿realmente, es esto un hecho? De los libros aprendimos lo que otras personas escribieron sobre la ciencia, por ejemplo. Luego hacemos nuestros propios experimentos y seguimos aprendiendo a través de estos experimentos. Y también aprendimos de la experiencia. Al menos eso es lo que decimos. Pero, después de todo, para investigar las profundidades extraordinarias de la vida, para descubrir qué es Dios o la verdad, uno necesita libertad. Y por experiencia, ¿tienes libertad para descubrir y aprender? ¿Has reflexionado sobre qué experiencia? Es la sensación que sigue la respuesta a un desafío, ¿no crees? Responder un desafío es la experiencia. Y aprende por experiencia. Cuando responde a un desafío, un estímulo, su respuesta se basa en su condicionamiento, la educación que recibió, en sus antecedentes culturales, religiosos, sociales y económicos. Responde a un desafío condicional para su hindú, cristiano, comunista o lo que sea. Si no se libera de sus antecedentes, su respuesta a cada desafío fortalecerá o modificará estos antecedentes. Por lo tanto, nunca entrará realmente y no será libre de explorar, descubrir y comprender cuál es la verdad o qué es Dios. La experiencia, por lo tanto, no libera la mente y aprende por la experiencia es solo un proceso de formación de nuevos estándares, basado en el antiguo conocimiento de la persona. Considero que es muy importante entender esto, porque a medida que envejecemos, estamos cada vez más en nuestra experiencia, con la esperanza de que aprendamos. Pero lo que hemos aprendido está dictado por nuestro trasero. Y eso significa que con la experiencia que aprendemos, nunca hay libertad, sino solo modificación del condicionamiento. Bueno, ¿qué es el aprendizaje? Comienza a aprender a leer y escribir, obedecer o no obedecer. Aprenda la historia de este o aquel país. Aprende idiomas que son necesarios para las comunicaciones. Aprenda a ganarse la vida, a hacer que los campos sean más fértiles, etc. Pero, hay un estado de aprendizaje donde la mente está libre de los antecedentes. ¿Un estado sin búsqueda? ¿Entiendes esta pregunta? Lo que llamamos aprendizaje es un proceso continuo de ajuste, resistencia, subyugación. Aprendemos o evitamos, o para ganar algunos cosas. ¿Hay algún estado donde la mente no sea un instrumento de aprendizaje? Pero para ser, notas esta diferencia. Mientras estamos adquiriendo, obteniendo, evitando, la mente debe aprender. Y en este aprendizaje siempre hay una gran suma de tensión y resistencia. Para aprender, debes concentrarte, ¿verdad? ¿Y qué es la concentración? Ya has notado lo que sucede cuando te enfocas en algo. Cuando te hacen estudiar un libro que no quieres estudiar, o incluso quieres estudiarlo, tienes que resistir otras cosas para alejarlas. Resiste la tentación de mirar por la ventana, o hablar con alguien para concentrarse. Entonces, en la concentración siempre hay esfuerzo, ¿no? En concentración, hay razón, incentivo, esfuerzo para aprender y adquirir algo. Y nuestra vida es una serie de tales esfuerzos, un estado de tensión en el que tratamos de aprender. Pero si no hay tensión, si no hay adquisición, acumular conocimiento, no es la mente capaz de aprender mucho más y más rápidamente. Ella luego hace un instrumento de investigación de la verdad, la belleza y Dios. Esto significa, de hecho, que no se somete a ninguna autoridad, ya sea la autoridad del conocimiento, ya sea de la sociedad, la religión, la cultura o el condicionamiento. Solo cuando la mente está libre de la carga de conocimiento puede averiguar qué es cierto. Y en el proceso de descubrimiento no hay acumulación, ¿verdad? En el momento en que comienza a acumular lo que experimenta o aprende,
Esta acumulación se convierte en el ancla que se suma, evitando que vaya más allá. En el proceso de investigación, la mente ancha, día a día, todo lo que ha aprendido, para que siempre sea nuevo, no contaminado por la experiencia de ayer. La verdad está viva y no estática. Y la mente que desea descubrir la verdad debe estar viva también, libre de la carga de conocimiento o experiencia. Y solo entonces hay un estado en el que la verdad puede existir. Todo esto puede ser difícil en el sentido verbal, pero el significado no es difícil. Si aplica su mente para comprenderlo, para investigar las cosas más profundas de la vida, la mente debe ser libre. Pero uno aprende, hace lo que ha aprendido, la base para una mayor investigación. Su mente ya no es gratuita y ya no está investigando. ¿Estás aprendiendo únicamente porque la circunstancia te obliga a aprender? Después de todo, si está estudiando física y matemáticas, pero desea ser abogado, pronto olvidará la física y las matemáticas. ¿Realmente aprendes si tienes algún incentivo para aprender? Si desea transmitir ciertos exámenes únicamente con el fin de conseguir un trabajo y casarse, hace un esfuerzo para concentrarse y aprenderlo. Pero después de aprobar los exámenes, olvidas rápidamente todo lo que has aprendido, ¿no? Cuando aprender es solo una forma de llegar a algún lado, en el momento en que llegas a donde quieres ir, olvida el medio. Y eso, ciertamente, no es una manera de aprender. Por lo tanto, solo puede haber el estado de aprendizaje cuando no hay razón, aliento. Cuando haces algo por ti mismo. Pregunta: ¿cuál es el significado de la palabra progreso? Como la mayoría de la gente, tienes ideales, ¿no? Y el ideal no es la realidad o un hecho. El ideal es lo que debería ser algo para el futuro. Lo que digo es lo siguiente: olvide el ideal y tome conciencia de quién es usted. No busque lo que debería ser, pero comprenda lo que es. Comprender lo que realmente es mucho más importante que la búsqueda de lo que debería ser. ¿Pero por qué? Porque al comprender lo que es, comienza un proceso espontáneo de transformación. Si bien se trata de ser lo que crees que debería ser, no hay transformación, sino solo la continuación de la misma cosa de siempre en diferente forma. Si la mente, al darse cuenta de que es estúpida, busca cambiar su estupidez e inteligencia, esto es lo que debería ser. Tal acción es estúpida, sin significado y sin realidad. Es solo la persecución de un self-project, un avance de comprender lo que es. Si bien la mente está tratando de cambiar tu estupidez en otra cosa, seguirá siendo estúpido. Pero si la mente dice: reconozco que soy estúpido, y quiero entender qué es la estupidez. Por lo tanto, lo examinaré, observaré cómo se origina. Entonces, este proceso de investigación causa una transformación fundamental. ¿Y cuál es el significado de la palabra progreso? ¿Esto se llama progreso? Vea el auto de buey que camina 2 millas por hora, y esta maravillosa cosa que es el avión a reacción que viaja 600 millas o más por hora. Este es un progreso, ¿no? Hay progreso técnico, mejores medios de comunicación, mejores condiciones higiénicas, etc. Pero hay otra forma de progreso. ¿Hay progreso psicológico en el sentido del avance espiritual en el tiempo? ¿Es la idea del progreso en la espiritualidad, de hecho, espiritual o mera invención de la mente? Es muy importante hacer preguntas clave. Pero desafortunadamente, encontramos respuestas muy fáciles a las preguntas fundamentales. Creemos que la respuesta fácil es una solución, pero no lo es. Debemos hacer una pregunta fundamental y dejar que la pregunta funcione. Actuar en nosotros para descubrir la verdad en relación con ella. El progreso supone el tiempo, ¿no? Después de todo, tomamos siglos desde el auto de buey hasta el avión a reacción. Suponemos que la realidad o Dios se pueden encontrar de la misma manera, a través del tiempo. Estamos aquí y pensamos que Dios se encuentre allí, o en algún lugar lejano. Y decimos que para transponer esta distancia, este espacio intermedio, necesitamos tiempo. Pero Dios, o la realidad, no es algo fijo. Y tampoco estamos fijos. No hay un punto de partida fijo, ni un punto de llegada fijo. Por razones de seguridad psicológica, nos aferramos a la idea de que hay un punto fijo en cada uno de nosotros,
y que la realidad también está fija. Pero esto es una ilusión, no es cierto. Si necesitamos tiempo para desarrollar o progresar de manera interna, espiritual, lo que estamos haciendo ya no es espiritual, porque la verdad no es tiempo. La mente enredada en el tiempo pide tiempo para encontrar la realidad, pero la realidad está más allá del tiempo y no tiene un punto fijo. La mente debe estar libre de toda su acumulación, tanto consciente como inconsciente, porque solo entonces puede descubrir cuál es la verdad y qué es Dios. Pregunta: ¿por qué las aves escapan de nuestro enfoque? Respuesta: ¿qué tan bueno sería si los pájaros no huyen mientras nos acercamos a ellos? Si pudiéramos tocarlos, hazte amigo de ellos. Pero los seres humanos somos muy crueles. Matamos a los pájaros, los torturamos, los atrapamos en las redes y los arrestamos en jaulas. Considere un hermoso loro encarcelado en una jaula. Todas las personas piden a su compañero, y ve a los otros pájaros cruzar el espacio libre. Haciendo tales cosas, los pájaros, ¿crees que no deberían estar asustados cuando nos acercamos? Pero si te sientas en un lugar aislado, perfectamente tranquilo y plácido, verás cómo intervinas los pájaros llegan a ti. Los ves a tu alrededor, muy cerca de ti, y pueden observar los momentos vivos, los delicados pies, la extraordinaria robustez y belleza de sus sanciones. Pero eso requiere una paciencia infinita. Esto es mucho amor, y tampoco debería haber miedo. Los animales parecen darse cuenta del miedo en nosotros, y a su vez, asustan y huyen. Por eso es tan importante entenderse a sí mismo. Tratar de quedarse sentado, muy tranquilo, debajo de un árbol. Pero no solo durante 2 o 3 minutos, porque las aves no se usan tan rápido con su presencia. Ve, todos los días. Siéntate en silencio debajo del mismo árbol, y pronto comenzará a notar que todo lo que te rodea tiene vida. Verá las hojas de hierba brillantes al sol, la actividad incesante de los pájaros, el candelabro peculiar de una serpiente, o un curado milafre demasiado alto en el cielo, saboreando la brisa sin un movimiento de ala. Pero para ver todo esto y probar el deleite que proporciona, realmente debe tener una verdadera serenidad interior. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Respuesta: ¿hay alguna diferencia fundamental entre nosotros? Puedes tener una piel clara y estoy muy oscuro. Puedes ser muy talentoso y aprender más que yo. O puedo vivir en un pueblo mientras pasas por el mundo, etc. Hay diferencias obvias. Pero ya sea que somos brahmanes o no brahmanes, ya sea estadounidenses, rusos, japoneses, chinos, no hay un parecido notable para todos nosotros. Todos sentimos asustados. Todos deseamos seguridad. Todos queremos ser amados. Todos queremos comer y ser felices. Pero vea, las diferencias superficiales destruyen nuestra percepción de la semejanza fundamental entre nosotros, los seres humanos. Comprender y liberar esta semejanza hace que un gran amor nace, una gran consideración para los demás. Pero desafortunadamente casi todos estamos enredados y divididos por las diferencias superficiales de raza, cultura y creencia. Las creencias son una verdadera desgracia, porque dividen a los hombres y generan antagonismo. Solo después de trascender todas las creencias, todas las diferencias y similitudes pueden ser libres y capaces de descubrir lo verdadero. Pregunta: ¿por qué mi maestro se aburre cuando fumo? Respuesta: probablemente te dijo muchas veces que no debería fumar, porque no le va bien, niños. Pero continúa fumando, porque lo sabes y te absorbe. Bueno, ¿qué piensas al respecto?